Cuando un católico vota, debe votar católicamente, y esto es válido para cualquier país, en cualquier momento de elecciones. Sin embargo, hay que analizar bien cómo es que se debe votar. ¿Qué pensaría el Padre Pío, estimados amigos? Mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal Bajo el Auxilio del Padre Pío. El Padre Pío fue un enemigo fuertísimo de la masonería y de una de sus creaciones, el comunismo. Un anticomunista por excelencia podríamos llamar al Padre Pío, pues no solamente su lucha contra el comunismo en su vida religiosa era evidente, sino que logró incluso la conversión de varios de ellos. Una cosa es el comunismo, por tanto, y otra, la fe católica. Más el comunismo y todas las ideologías del mundo moderno son y permean cada campo de la sociedad. Entonces hoy tenemos ley de aborto, de eutanasia, bueno, un sinfín de leyes anticristianas que favorecen la descristianización de la sociedad y favorecen por tanto esa infiltración comunista, que en el fondo el comunismo es gnosticismo y el gnosticismo es la religión del demonio. Entonces, un católico a la hora de votar debe hacerlo pensando todo eso. En últimas, pensando católicamente. Pero no es un católico liberal, no, es un católico en toda su esencia. La mejor forma de gobierno es la monarquía. Entonces ahí no tendremos el problema de las votaciones o, bueno, según la monarquía hay diferentes formas en que el rey sube al trono, sea hereditario o como en Polonia en su momento por elección de una de las casas reales, la más virtuosa, etc. Pero ya que no tenemos la monarquía y que las naciones hispanas fueron arrebatadas a España, entre comillas, independizadas, pero sabemos que eso fue también una obra masónica, más vamos a concentrarnos en el hecho de que hay que votar y que hay que saber votar. Y vamos con ese primer punto, hay que votar. El padre Hillier escribió un libro muy interesante que los jóvenes en todo lugar deberían leerlo, y es La religión demostrada. En ese libro él trata sobre el voto, entonces tiene un apéndice que es sobre el deber de votar. Él dice, primero hay que votar. Entonces, como yo les menciono, no es solo para Colombia, no solo en este momento, este video queda perenne. Entonces el primer deber es votar. ¿Y qué dice el padre Hillier al respecto? El medio de que pueden valerse los súbditos para ser bien gobernados es votar por hombres honrados. Hoy se habla del ciudadano, pero es mejor hablar de súbdito. Para ser bien gobernados, entonces, es votar por hombres honrados, concienzudos, capaces y resueltos a defender los intereses de la religión. Entonces aquí va los puntos. Defender los intereses de la religión, es decir, de la fe católica, de la familia y de la sociedad. Votar es el deber más importante de la vida civil. Nadie tiene el derecho de abstenerse. Frecuentemente la abstención favorece el triunfo de un candidato hostil a los intereses de la religión y de la patria. Se dice, un voto más o menos, ¿qué importa? Si todos dijeran lo mismo y tienen el mismo derecho que vosotros, no habría elección posible. Son los votos acumulados los que hacen las mayorías. El deber ante todo, debemos evitar que Dios nos eche en casa el haber dejado el campo libre a los enemigos del orden. Entonces queda claro que hay que votar. No se puede abstener. Dios nos ha mandado a rezar por nuestros hermanos que han partido a la eternidad y confiados en su promesa sus almas saldrán del purgatorio. Ya decía el Padre Pío, más almas de los muertos del purgatorio que de los vivos suben a esta montaña para asistir a mis misas y buscar mis oraciones. Inscribe el alma de tu ser querido a las misas gregorianas. 30 días
30 misas por su ánima. Entra a www.bajoelauxiliodelpadrepío.com y conoce cómo puedes ayudar el alma de tus seres queridos. Y que a la hora de votar, evidentemente hay que votar por alguien, ¿no? Solo si hubiese posibilidad de que el voto en blanco ganase, pues se podría votar por ello. Pero eso realmente es ahorita mismo muy extraño que suceda. Entonces, rara vez se va a tener que optar por eso. Hay que votar por alguno de los candidatos, por tanto. Segundo, hay que votar bien. El padre Lera aquí da unas bases. Entonces, la defensa de la religión, de la fe, de la patria. Evidentemente que a veces los candidatos les interesa muy poco defender inclusive la patria, por no decir la religión. Pero entonces tenemos que mirar cuál es el mejor. Entonces vamos a cimentar como, bueno, cómo ver en conciencia por quién votar. Y lo vamos a hacer con el ejemplo de las elecciones de este año 2022 a la presidencia. Entonces dice el padre Iliar, hay que votar bien. El voto es una cosa muy seria. De nuestros votos dependen los intereses de la religión, de la familia y de la sociedad. Entonces bajo esos tres órdenes. Los electores hacen a los elegidos. Pues bien, los elegidos, senadores, diputados nacionales, provinciales, concejales, pueden, con sus leyes o decretos, poner trabas a la libertad de la Iglesia, violar los derechos de los padres de familia, comprometer la seguridad y la prosperidad de la patria. Aquí está donde se crea cierta disyuntiva que si una persona estuviese en contra del aborto pero a favor, por ejemplo aquí, del acuerdo de paz o en todo caso de las ideas comunistas, ¿qué debería primar, no? Entonces son cosas que van surgiendo. El orden es claro, la religión, la familia y la sociedad. Entonces eso se debe mantener. Ideal es tener un buen candidato. Lastimosamente eso rara vez sucede. El elector es responsable del mal cometido por sus elegidos, como sería responsable de robo aquel que, a sabiendas, prestara una escalera al ladrón para introducirse en la casa del vecino. El proverbio popular dice, tan ladrón es el que mata la vaca ajena como el que la tiene de la pata. Dios pedirá a los electores una cuenta más estricta de sus votos que de sus acciones privadas. El voto, en realidad, es un acto público que afecta no solamente el interés del individuo, sino al de todos sus conciudadanos. Hay obligación de votar bien, como la hay de guardar los mandamientos de Dios y de la Iglesia. El Padre lo pone a ese nivel. Esa disyuntiva que yo les pongo entre una persona que es comunista y está en contra del aborto, lo cual es muy extraño que suceda, se puede analizar en estos otros puntos, ¿no? Como la persona, si lo que está haciendo lo está haciendo simplemente por una apariencia. Pero el mal del comunismo es muy global, ¿no? El aborto es un mal asqueroso y tremendamente condenado por Dios, pero es un mal particular. El comunismo engloba mucho más. Entonces, evidentemente, una persona comunista al final va a terminar cediendo al aborto. Entonces, eso para tener en mente. Más, obviamente, eso pocas veces sucede, esa cuestión moral tan compleja. Y más bien, para analizar los candidatos, el padre Eliar nos dice en el tercer punto, ¿cómo se puede distinguir los buenos candidatos de los malos? Se los distingue A, B, C, D. Entonces vamos a ver cada uno de esos puntos. Es evidente que todos van unidos, no es solo uno, forma un desequilibrio, son todos juntos. A, por su vida privada, si teme a Dios, si cumple y hace cumplir sus mandamientos, si tiene una familia bien constituida, si vive su fe, si cumple los mandamientos, si recibe los sacramentos de la iglesia, si habla poco, si promete poco, si es despretendido, si tiene familia numerosa, esto es clave. Bueno, hoy en día es muy complicado ese punto, pero en su momento era muy importante si tiene familia numerosa, si ama la patria, si respeta y atiende a sus propios padres sin haberlos abandonado a un asilo, importante.
Pues quien no se interesa por sus propios padres, ¿qué interés puede tener por los demás? Etcétera, ¿no? Por sus hijos, etcétera, etcétera. B. Por sus partidarios. Los buenos candidatos son defendidos por la gente honrada, por los amigos del orden, de la libertad. Los malos candidatos son patrocinados por gente mala, por los enemigos declarados de los sacerdotes y de la religión. Ahí vamos, ya se nos va abriendo un poco el panorama. C, por sus votos anteriores. Si ya han desempeñado un mandato electivo, ¿no? Siendo presidentes o en otro mandato, alcaldes, gobernadores, lo que sea. B, por los diarios, periodistas, programas o personas en general que los defienden. Los buenos candidatos están sostenidos por los diarios buenos y los malos por los diarios impíos, sectarios, destructores del orden social. Él hace aquí una nota. El elector incapaz de formar opinión propia debe consultar a una persona prudente e instruida. Votar a sabiendas por un candidato malo, por interés personal, vender su voto, son infamias de las que hay que responder ante el tribunal de Dios. Y él aquí también señala algo que es evidente y es que el voto debe ser concienzudo, debe ser libre, no puede estar bajo amenaza, etcétera, etcétera. Debe ser también conociendo realmente por quién se va a votar, es decir, vender el voto es una infamia, votar porque sí, también es una infamia, y bueno, y debe estar bajo el interés de la nación, debe estar por la caridad cristiana que nos une como hijos de Dios. Bueno, el ejemplo aquí en Colombia es, imagínense un espectro en el cual vamos desde el comunismo velado o no hasta un lado más conservador, más cristiano, de ideas más católicas, y es en el lado más contrario a la fe católica está Petro, venga, aquí en Colombia, en el pacto histórico, y así va, digamos, disminuyendo ese espectro, pasando por Fajardo, Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández, Federico Gutiérrez, Ingrid Betancourt, bueno, uno y otro más o menos en un lado, Luis Pérez, que no tiene propiamente una agenda ideológica tan marcada, pero es un hombre que simplemente se deja vender a lo que quiera. Se puede aplicar aquello del apocalipsis, ¿no? Si no eres frío ni caliente, los otros son malos, pero definitivamente este es un hombre arribista. Y luego llegamos al espectro, digamos, bueno, que solamente está representado por dos candidatos. Uno, pastor protestante, John Milton Rodríguez, y Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, que es un candidato católico. Las ideas de John Milton y de Enrique Gómez pues son las más próximas a la defensa de la religión, aunque uno sea un pastor. Sin embargo, son, digamos, la propuesta más lícita, digamos, por la que se podría votar, es por estos dos candidatos. Evidentemente, hay que mirar las propuestas de cada uno y realizar ese voto a conciencia, sabiendo que obviamente para el bien de la fe también es necesario tener en cuenta la fe, ¿no? Entonces tenemos esos candidatos, sin embargo en las ideas, sí hay que decirlo de manera objetiva, los dos tienen ideas contrarias, por ejemplo al aborto, contrarias al comunismo y en algunos puntos incluso uno más que otro, así que es cuestión también de nosotros revisar. Yo les dejo aquí la bibliografía en la descripción para que ustedes puedan analizar. Bueno, entra en esta cuestión de la votación un problema. Restaurar todas las cosas en Cristo. Únase a los hijos protegidos del Padre Pío. Sea no solamente un hijo espiritual, un devoto del Padre Pío, sino haga con obras, participe de esta reconquista de la sociedad para Cristo, de nuestras almas para Cristo, y sigamos la misión del Padre Pío. ¿Qué pasa si todos los candidatos son malos? Pues hay que votar por el menos malo. Es así de simple, a menos de que se le pudiera derrotar con el voto en blanco u otra cosa. Pero si no, hay que votar por el menos malo. ¿Qué pasa si
ahorita yo puedo votar por uno y después, por ejemplo, una segunda vuelta, nos toca votar por alguien, por ejemplo, como Federico Gutiérrez, que es a favor del aborto, al menos en 3 causales. Pues él sigue siendo un mal menor a Petro, que es directamente comunista. Incluso Petro se ha mostrado, entre comillas, en contra del aborto, pero bueno, según lo del padre Elías, ya vemos quiénes lo defienden, por qué lo defienden y que eso simplemente es una estrategia. En todo caso, nos toca por el menos malo. Eso realmente es tristísimo en una nación que se declara católica, pero es así. Entonces, cuando nos toque, ya no votaremos por aquel que favorece la religión, la familia, la sociedad, al menos no enteramente, sino en este caso para Colombia, un candidato comunista. Votaremos en contra de, ya en la segunda vuelta. En esta primera vuelta, pues podemos dar el voto por aquel que represente más nuestras ideas, porque no va a ganar en primera vuelta este candidato comunista de Petro, sino que podemos dar el voto a estos candidatos para que también tengan fuerza, ¿no? Salvación Nacional, que es un movimiento que ha sido muy perseguido por la casta desastrosamente política de nuestra nación, que es comunista o pseudocomunista, pero bueno, se le puede dar una base. Colombia Justas Libres pues también lo tienen por la unión de los protestantes y demás. Entonces, bueno, les dejo aquí la bibliografía. Esta es la forma pues en que podemos analizar las votaciones, podemos entrar ya a más particularidades porque es un tema interesante de ver y es algo propio de los laicos, analizar la cuestión política, es propio de los laicos la política, entonces por eso entramos en esa cuestión. Y bueno, como dice el padre Hiller, es un deber votar bien y es un deber ayudar a otros a aclarar la conciencia para votar por aquellos que son candidatos mejores. Como yo les digo, en ese espectro desde el comunismo que se va difuminando hasta las ideas más conservadoras y digamos de un raigambre más cristiano, pues se ubica Petro, pasando por Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández, Ingrid Betancourt, Luis Pérez, por ahí no se sabe en dónde, hasta llegar al espectro más conservador, John Milton Rodríguez y Enrique Gómez Martínez. Muy bien, el Padre Pío nos pedía que teníamos que rezar. ¿Por qué? Porque la frase con la que nosotros inauguramos este canal es: la sociedad de hoy no reza, por eso se está desmoronando. ¿Queremos que gane el mejor candidato? Bueno, hay que pedirle a Dios. Y en este caso hablo es a los colombianos de manera más particular y a todos, porque todos nos pueden acompañar, porque ayudar a otras naciones es un deber también de caridad. Pero para nuestra nación colombiana nosotros les proponemos algo que se ha venido haciendo aquí en la nación colombiana, sobre todo de los devotos de San José. Hay lugares en nuestra nación, como la zona del Tolima, que son muy devotos a San José. Ibagué, ciudad josefina de nuestra nación. Bueno, ellos han estado haciendo 90 horas de adoración al Santísimo, de oración, y nosotros queremos proponerles a ustedes también, de Colombia, de fuera de Colombia, que nos acompañen al menos una hora dentro de esas 90 horas antes de las elecciones. Las elecciones en nuestra nación colombiana son el 29, domingo 29 de mayo. Iniciar esas 90 horas el miércoles 25 de mayo a las 3 de la mañana de la hora colombiana, para continuarlo así hasta las 0 horas del domingo, es decir, el sábado hasta la medianoche, y ese domingo desde las 0 horas hasta la 1 de la mañana estaremos en un en vivo. Ahí sí los colombianos son los principales convocados. Ya habríamos terminado las 90 horas y esa hora adicional, esa 91 hora o esa hora especial, después de esas 90 horas va a ser pidiendo a Nuestra Señora pues que nos ayude, que con la intercesión de los santos proteja a Colombia, que el Principado, que es el ángel guardián de nuestra nación colombiana, el Principado que es el coro, un ángel del coro celeste que protege la nación, las naciones, esos son los principados, pues ese Principado que es el ángel guardián de la nación colombiana nos ayude para que se preserve la nación colombiana del comunismo. Esta elección es importante,
como lo será la segunda vuelta también. Entonces, unirnos en oración, ¿qué les parece? Desde el 25 de mayo, 3 de la mañana, hasta las 0 horas del domingo, el sábado medianoche, y ya el domingo en esa primera hora de las 0 horas a la 1 de la mañana, un en vivo en nuestro canal de YouTube. Esperemos poder hacerlo también en otros lugares, Instagram, Facebook, porque es el momento de la oración. Convocar a los ángeles, a San Miguel Arcángel, para que nos defiendan, porque esta no es solo una batalla física, de argumentos, también, todo eso lo es, pero esencialmente es una batalla angélica, de los ángeles contra los demonios. Entonces los convocamos en esa oración. Vamos a estar haciendo un listado en el cual ustedes se pueden inscribir para hacer una hora de oración en cualquier día. Pueden hacerla varios días, varias horas, como ustedes quieran, pero llenar cada una de esas horas desde el miércoles hasta el domingo. Así vamos a estar nosotros llenando también esas horas, y ya el domingo pues estaríamos reuniéndonos todos y esencialmente los colombianos para pedir a Nuestra Señora, a los santos, a los ángeles custodios, a San Miguel, a San José, a los santos protectores de nuestra nación colombiana, que nos ayuden. Esa es pues Ora et Labora, porque la misión de este canal como hijos espirituales es convertirnos en hijos protegidos, es decir, personas que unidas a este canal nos ayudan a restaurar todas las cosas en Cristo. Esa es nuestra misión. Caminamos hacia el cielo donde el Padre Pío nos espera, hijos de Él, para restaurar todas las cosas en Cristo. Y aquí es donde empezamos. Recuerden, la oración es muy poderosa porque Dios mueve la historia, es alrededor de los justos. No importa cuántos justos hayan, para Dios es la fidelidad de sus justos. Miremos cómo la ciudad de las 5 ciudades que destruyó nuestro Señor, allí estaban Sodoma y Gomorra. Si hubieran podido salvarse, hubieran 10 justos, pero no hubieron 10 justos. ¿Cuántos estarán en oración? ¿Cuántos nos acompañarán en esas 90 horas? ¿Cuántos estarán el domingo en esa vigilia en las 0 horas ya el domingo? Es allí donde estamos los justos. Bueno, Nuestra Señora les bendiga, y terminamos este video pidiendo al Padre Pío que nos ayude, que salve a su nación, a la nación del Sagrado Corazón y por tanto nación del Padre Pío, igual que todas las naciones hispanas de los que le somos devotos a Él. Que el Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.